estas partes. Una introducción. Hablaremos de modelos estáticos, los modelos dinámicos, algunas propiedades básicas y ejemplos, y unas conclusiones. Bien, los modelos matemáticos nos han acompañado desde hace mucho. Por ejemplo, si les pongo esta expresión, pues puede tener múltiples interpretaciones. Pero si les digo un pentágono, ¿qué es esto un pentágono? El área de un pentágono, pues ya adquiere sentido, ¿no? Si les pusiera esta otra expresión y les digo que es un trapecio, pues pueden abstraerse y entender que, pues, que esta es una manera de representarlo. Y bueno, hay múltiples, hay varias cosas que conocen ya desde hace tiempo, como esto, el modelo de la corriente que fluye a través de una resistencia eléctrica. O bien, lo que se conoce como la ley de Ohm. En todos estos casos, por sencillos que parezcan, hay propiedades. Por ejemplo, en el área de un pentágono, ¿qué le pasa al área si la apotema crece? ¿Alguien me puede contestar? Aumenta. Aumenta el área, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, imagínate que tengo este trapecio. ¿Sí? Forma. Ya sabemos que esa es su área. Y si P tiende a un valor 0, ¿qué le pasa al trapecio? Pues sería QR sobre 2. Ajá. Y geométricamente, ¿qué le pasará? Sería un triángulo. Un triángulo, ¿no? Así es. Entonces, los que nos dedicamos a trabajar los modelos, a veces es inmediato, ¿no? Le pones ahí esta parte, pero tratamos de hacerlo de una manera, si tú quieres, locochona, pero básicamente es encontrar el límite cuando P tiende a 0. Aquí tenemos la fortuna de que es una expresión bastante sencilla en donde simplemente haces un cambio o cancelas el valor de P y te queda QR sobre 2. En otras palabras, pues tenemos lo que acaban de decir, un triángulo, ¿no? Y la manera matemática de decirlo es que el límite, cuando P tiende a 0 del área de un trapecio, pues coincide con el área de un triángulo. Es decir, el trapecio considerado se convierte en un triángulo cuando P se hace 0. Es un ejercicio sencillo, básico, pero es para que entremos en calor en lo que vamos a ver más adelantito. Y para afianzar lo de los modelos, ¿no? También esta parte, ¿no? Las propiedades las puedes explotar. Por ejemplo, la ley de Ohm te dice que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Y cómo lo interpretamos?
Esta es una interpretación que nos decía mi profe de prepa, ¿no? A mayor voltaje, mayor corriente, o bien a mayor resistencia, menor corriente. Son ejercicios de proporcionalidad que te permiten interpretar los modelos. Ahora bien, todos estos ejemplos son modelos estáticos, es decir, están definidos por ecuaciones algebraicas. Se les llama estáticos porque no dependen de información del pasado, a diferencia de los modelos dinámicos. Por ejemplo, el crecimiento de bacterias es un modelo dinámico, porque tiene información del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas gracias por la... Que si las bacterias, yo les doy de un alimento, las alimento, pues se reproducen. Pero si les dejo de dar alimento, eso no quiere decir que instantáneamente mueran. Si les quito el alimento, sigue la misma población de bacterias y posiblemente se adapten y algunas mueran, pero instantáneamente no se aniquilan todas. En los sistemas hidráulicos también tenemos modelos dinámicos. Cuando te estás bañando, abres las llaves o la llave y hay un tiempo de respuesta para que se salga por la regadera. No es instantáneo necesariamente. Actualmente los modelos del COVID y de las epidemias o enfermedades son modelos dinámicos también, porque si yo en este momento México tuviera las vacunas, no quiere decir que el 100% de la población al día de mañana se salve de enfermarse de COVID, ¿no? Hay una dinámica en poblacional y de transmisión, ¿no? Entonces, un modelo dinámico tiene una excitación o entrada, o puede no tenerla. Son los sistemas autónomos los que no tienen excitación o entradas. Solamente tienen condiciones iniciales. Y también tienen respuestas o señales de salida. A diferencia de los modelos estáticos, los modelos dinámicos, hay al menos una ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo. A propósito de los que hacen eléctrica o electrónica. No sé si se acuerdan de esta ecuación diferencial. ¿Alguien me podría decir? Es la función de un circuito RC. Así es. Muchas gracias. Es un circuito RC serie, ¿verdad? Aquí Vin es el voltaje de alimentación o la excitación del sistema. R y C son los parámetros de la ecuación dinámica. Y BC es el voltaje instantáneo del capacitor. Y bueno, tú ya sabes, ¿no? De alguna manera, si yo tengo un voltaje de DC y se lo aplico como un escalón, el voltaje del capacitor adquiere el voltaje de alimentación, pero no de manera instantánea. Hay un transitorio, ¿no? De la misma forma, si yo desconecto la fuente y pongo en cortocircuito estas dos terminales, estas dos, pues decimos ahí en el argot de los eléctricos y electrónicos, el voltaje se descarga a través de la resistencia con las propiedades que te dan los parámetros de resistencia y capacitor. Este es un ejemplo sencillo de un modelo dinámico y se parece a muchos de la naturaleza. Particularmente, puedes hacerlo de manera analítica, pero también con una simulación numérica. Por ejemplo, lo voy a hacer ahorita con un método de Euler. Puedes saber qué le pasa al voltaje del capacitor.
Y bueno, el método de Euler, ahí lo checan después ahí en un Wikipediazo. Básicamente te dice que hagas ecuaciones de diferencias que están hechas de esta forma. En el voltaje en la iteración K más 1 va a ser igual al voltaje en la iteración anterior más el tiempo de integración que tú decidas por todo este término evaluado en los voltajes o señales en la iteración anterior. Bueno, K son las iteraciones y H es el intervalo o paso de tiempo de integración o de tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Gracias. Impiden cero interrupciones. Entonces, cuando hacemos la simulación numérica, pues le ponemos valores numéricos a la resistencia. Le vamos a poner 200 ohms, el capacitor 0.01 microfarads. El voltaje inicial del capacitor es 0, es decir, está descargado, y le vamos a meter un voltaje de DC constante de 2 volts. En este momento tú puedes saber o predecir qué le va a pasar al voltaje del capacitor. Ahí en la teoría que vimos en los circuitos RC serie, sabemos que el capacitor va a obtener los 2 volts después de que haya pasado el transitorio, que está definido por la constante de tiempo RC, que en este caso es de 2 segundos. Y bueno, queda algo así, ¿no? La constante de tiempo es de 2 segundos y ahí hay una norma que dice que en 5 constantes de tiempo, pues prácticamente termina el transitorio. Les muestro aquí cómo lo hice en una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo simple, en donde hice 200 iteraciones al intervalo de tiempo de 1 segundo, me da 20 segundos. Y el comportamiento asintótico del voltaje en el capacitor, aquí lo ven. ¿Sí? Entonces, este es un artificio. Es un artificio para saber qué le pasa al sistema dinámico. Vamos a ver algunas propiedades. ¿Listos? Tengo que hacer este tipo de retroalimentaciones para saber si todavía están ahí y no me he desconectado. No me lo tomen a mal, pero díganme, sí, sí, adelante, Doc. O sí, sí, díganle, porfa. Sí, Sí, adelante. Sí, todo está bien. Perdón. Sí, síguele, Prosiga, adelante. prosiga. Sí, Perfecto. Gracias. Adelante, profesor. Vamos a darle, pues. Ahora, fíjate. Te decía que son ecuaciones diferenciales. Vamos a dejar el diferencial del lado izquierdo igual a una función del tiempo del lado derecho. Este lado derecho, este simbolismo de la derivada a lo largo del tiempo de x de t, se puede leer de muchas maneras. Aquí les voy a mostrar algunas. Se puede leer como la derivada de x de t con respecto al tiempo. Se puede leer como la tasa de cambio de x de t
con respecto al tiempo, la pendiente instantánea de x de t con respecto al tiempo, etcétera. Puede haber muchas más interpretaciones. Ahora, por ahí hay propiedades de la derivada. ¿Alguien se acuerda qué le pasa a una función cuando su derivada es positiva? No. ¿No? Ok, cuando la derivada de esta función x de t es positiva, quiere decir que x de t se incrementa. Sí, porque te está diciendo que su tasa de cambio es positiva, es decir, que está creciendo, o bien su pendiente es positiva, significa que está creciendo. Entonces, si la derivada es negativa, ¿qué interpretación tiene x de t? ¿Disminuye? Así es, Decremento. decrementa o disminuye, decrece el valor de x de t. Y cuando la derivada permanece en cero, Pues se mantiene o... ¿Se queda en el así mismo es, valor? es la Se misma. mantiene, no cambia. No cambia. Muy bien. Entonces, esto es importante entenderlo porque te puede decir este último, cuando la derivada se hace cero, es decir, cuando el lado derecho, las funciones que tengas se hagan cero, quiere decir que la solución que encuentres es el valor final de la trayectoria del sistema, o el equilibrio, como se llama. Y bueno, puedes ver cuándo crece y cuándo decrece, también viendo las propiedades de esta. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo medio escabroso, pero interesante. Tengo un péndulo, así, un eslabón simple, con una masa m. El eslabón mide L metros. Esta masa está siendo atraída por la gravedad de la Tierra a una fuerza mg. El ángulo con respecto a la horizontal de este eslabón es θ de t, valor instantáneo. Y u es un par que voy a poner aquí. Imagínate que pongo un actuador que me genera un par, newtons metro. Si le echas ahí un wikipediazo también o te avientas el diagrama de cuerpo libre, vas a encontrar que es una ecuación diferencial de segundo orden y que se puede expresar de esta manera, donde obviamente la derivada a lo largo del tiempo de θ pues es omega t, o bien la velocidad angular. Y la aceleración angular, que es igual a la derivada de omega, pues está dado por esto. Entonces, es un sistema un poco más complejo, pero si yo no le aplico un par, esto se hace cero, ¿verdad? Y me quedan nada más estos dos términos. De esta primera ecuación, pues es rápida su solución, ¿no? ¿Cuándo se hace cero la derivada de θ? Pues cuando omega es cero. Primera solución. Ahora, ¿qué solución me genera que todo este término sea cero? Bueno, ya quedamos que omega es cero, de la segunda ecuación diferencial. ¿Cuándo se hace cero este término? G sobre L coseno θ. De hecho, tiene múltiples soluciones. ¿Se acuerdan?
Cuando teta es de 90 grados. Muy bien, esa es una solución. Es decir, cuando este eslabón esté vertical, o bien en pi sobre 2, en ese momento todo este término gravitacional se hace cero. Y tiene sentido, ¿no? Porque como no hay una palanca, un brazo de palanca, pues se queda equilibrado. A eso le llaman un punto de equilibrio inestable, porque apenas te mueves tantito y se va. A este otro, que es menos pi sobre 2, que es otro punto de equilibrio, pero este es estable, ¿no? Este sí lo atrae. Y bueno, todas las los valores de pi sobre 2 más múltiplos de 2pi, ¿no? Es decir, pi sobre 2 más 2pi más pi sobre 2. Vamos, si habláramos de grados, serían 90, 90 más 360, 90 más 720, etc. Por eso tiene múltiples puntos de equilibrio. Pero lo que podemos concluir es que si no excitas al sistema o el eslabón se queda, como dice la compañera, a más 90 grados o a menos 90 grados, o sus equivalentes congruentes, ¿no? Trigonométricamente hablando. Entonces, si le ponemos los valores, le pongo una masa de 1/4 de kilo, un eslabón de 45 centímetros, el ángulo y la velocidad inicial lo dejo en 0. ¿Cómo estaría configurado el eslabón? Estaría sobre el eje X, que sería en la superficie. Así es, queda. La condición inicial es que lo voy a soltar aquí horizontal. ¿Qué le va a suceder? Si es un experimento que hemos hecho alguna vez. Cuando lo suelte. Oscila. Así es, va a oscilar porque no le pongo, perdón, aquí no lo puse, pero no le puse un par. Va a oscilar y se va a detener en menos pi sobre 2. Y bueno, esta es la fricción. ¿Sí? Entonces tenemos en azul el ángulo. Y en rojo la velocidad angular. Entonces, lo que platicamos, ¿no? En 0 para omega y en menos pi sobre 2 o 1.57, menos 1.57 radianes para teta. ¿Sí? Entonces, analizando, pues, en resumen, este tipo de... Nada más el lado derecho de la ecuación diferencial, tú puedes pronosticar cuál va a ser el valor final de la simulación antes de hacerla. Eso es algo muy interesante para entender y analizar los sistemas dinámicos. Y si queremos amortiguar esa señal, ¿por qué método nos iríamos? En este ejemplo, no estoy haciendo lo que se llama control o retroalimentaciones, pero, mira, aquí está. Una forma básica es que lo metas en atole. Es decir, que aumentes la fricción, que no esté dentro del aire, que esté en el agua. Por ejemplo, le voy a poner de 0.1. Aumenté la fricción. ¿Sí? Sí. Entonces aquí hace las veces como si estuviera dentro del agua, ¿no?
como si estuviera sumergido el péndulo, no está en el aire, está en el agua. Entonces tú sabes que un péndulo con ciertas características geométricas, pues va a tener un comportamiento así suavecito, no va a oscilar. Va a llegar al punto de equilibrio estable de manera suave. Por el otro lado, si me voy a un lugar donde esté al vacío y los cojinetes tengan una fricción muy, muy pequeña, me va a oscilar. ¿Sí? Y sí, hay ocasiones en que necesitamos que oscilen las cosas y hay otras en las que necesitamos amortiguar. Por ejemplo, los que se dedican a hacer campanas necesitan sistemas que permanezcan oscilando el mayor tiempo posible. Pero los que se dedican a hacer suspensiones de autos evitan las oscilaciones. Pero bueno, en nuestro caso, pues tenemos de 0.015 la fricción. Se la voy a dejar otra vez ahí. 0.015. Y bueno, les comentaba, ¿no? En este momento, pues es un sistemita libre de acción de control o de excitación. Se pueden retroalimentar la posición y la velocidad y hacer ya lo que se conoce como control. Bien. Este es un sistema que está estudiando uno de mis estudiantes de doctorado. Es un modelo dinámico de crecimiento logístico. Fíjate qué interesante está. Te platico qué variables son y qué parámetros son. X de t es el número instantáneo de individuos o la población instantánea. El parámetro R es positivo y es la cantidad de nacimientos por cada individuo de población. Por ejemplo, si R fuera igual a 2, quiere decir que por cada individuo que hay, nacen 2. Si R es igual a 0.1, quiere decir que por cada 10 individuos nace 1. Y así. N, que es un parámetro también positivo, es el límite de población. Es como si fuera un corral. Si fueran vacas y en el corral caben 100 vacas, N sería 100. Es el límite de población. La condición inicial es mayor o igual que 0 y es el valor inicial de la población. Ahora bien, si desarrollamos el término que está del lado derecho, un poquito para analizar el comportamiento dinámico de este sistema. El primer término, pues, es el producto de R por X por 1. ¿Y el segundo término cuál es? Es decir, multiplica este término por todo este minuendo. ¿Y qué te da? R por X. R por X cuadrado Sí, sobre N. sobre N, pero negativo, ¿no? Ajá, negativo. Sí. Sí. Entonces, fíjate, la tasa de crecimiento o la tasa de cambio de la población tiene un término que siempre es positivo, menos un término
que también siempre es positivo, es decir, siempre hay una resta de este contra este. Este siempre es el minuendo y este siempre es el sustraendo, porque no hay cambio de signo en x al cuadrado. R es positiva y n es positiva. Por otro lado, los individuos no pueden ser negativos. Los individuos son entes. ¿Sí? Entonces, quiero hacerles un ejercicio, si me lo permiten. ¿Sí me lo permiten? Sí, claro, adelante. Usted hágalo. Sí, 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 claro. Órale, Usted órale, manda. chido, vámonos. Sí. Aquí en el chat les voy a enviar un link. Estamos en este contexto. Cuando entren, contesten. Y ahorita vamos viendo las respuestas. La preguntita que van a ver es, ¿cuáles son los valores de x de t que solucionan esta ecuación? Y hay 5 opciones. Bien, ya contestó una persona. Vamos a dar 2 minutos más para contestar. Bien, 2 personas. 3, 7, qué lindo se ve cómo crece. 8, 10, 13, 17, muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Ya me siento en el Teletón. 19, 24. 29. 33. 41. Un minuto más. Muy bien, 52. Vamos a la mitad de la audiencia aproximadamente. $66. A puntito de terminar. $80. 88, 89, 90 y... Ok. La respuesta correcta es 0 y n. 6 no supieron qué onda. 12 decían que solo el 0. 4 que n. 17 que r y 0. Y 15 que r y n. Pero la gran mayoría contestó correctamente. 44%, 0 y n. ¿Por qué 0 y n? Fíjate. Porque cuando lo iguales a 0 te vas a dar cuenta que hay dos soluciones. Que este producto sea 0, perdón, que este factor sea 0, r por x igual a 0, y el otro, que 1 menos x sobre n sea igual a 0. ¿Sí? Porque eso te dice la teoría. Cuando tengas unos productos, al menos uno de ellos tiene que ser 0, o los dos. Entonces, las dos soluciones son, cuando esto es igual a 0, despejas y te queda x igual a 0. Primera solución o solución trivial. Y cuando despejas este otro factor igual a 0, te va a quedar que x
menos x es igual a menos n, o bien que x es igual a n. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que te está diciendo es que este sistema se va a equilibrar cuando x de t sea igual a n. Es decir, cuando la población llegue a su límite, que es n. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y ya nada más para amarrar esto, R por X de T son los nacimientos por cada segundo y menos R sobre N por X cuadrada son las muertes por cada segundo. Este modelo fue propuesto hace bastante tiempo, pero tiene mucha congruencia con los fenómenos naturales. A este término le llaman competencia intraespecífica. Es decir, cómo se mata la especie a sí misma. Y tiene que ver con la tasa de nacimiento y la cantidad o espacio que haya de población límite. Fíjate cómo si la población límite es grandísima, todo este término se hace muy pequeño. ¿Sí? Pero si la población límite es pequeña, este término se hace grande todo. Entonces las muertes cada segundo son mayores. Pero vamos a ver cómo queda simulado, ¿no? Aquí pongo de condición inicial un individuo. Son bacterias, no se saquen de onda. Se reproduce a una tasa de 0.8 por cada individuo, es decir, en el primer segundo nace 0.8 individuos. Bueno, cada 10 segundos nacen 8, para pronto. Y la población límite son 500. También lo hice en una hoja de cálculo y aproveché para poner las tasas de muerte o tasa de mortandad por segundo y la tasa de nacimientos o bien nacimientos por segundo. Entonces fíjate cómo en azul están la población, la cantidad de individuos es igual a n. Se equilibra el sistema cuando x es igual a n, n es 500. Pero eso no quiere decir que dejen de morir y de nacer individuos. En realidad se equilibra porque el número de nacimientos es igual al número de muerte. Eso, si platican con alguien de biología o de ecosistemas, te dice, pues sí está en equilibrio el ecosistema. Ya no hay crecimiento poblacional excesivo, se permanecen las poblaciones constantes porque las tasas de mortandad y de nacimiento están equilibradas. ¿Ok? Entonces, vamos a concluir. Los modelos dinámicos permiten comprender mejor las variables involucradas en su representación matemática y su evolución a lo largo del tiempo. Con un modelo dinámico se puede concluir cualitativa o cuantitativamente el comportamiento general de las variables. Hace un momento lo hicimos, ¿no? Empezamos a echarle ahí un poco de coco y puedes concluir cosas antes de simular. Esto es también muy, muy interesante. Con un modelo dinámico se puede predecir el comportamiento antes de hacer la simulación. Hoy en día el Big Data o las grandes bases de datos están generando pronósticos de lo próximo que vas a comprar o de qué productos eres susceptible de comprar más. Y es un modelo dinámico también, que tiene información del presente y de un horizonte del pasado para poder decidir en este momento. Y esa es la última conclusión. Los modelos dinámicos permiten reproducir el comportamiento de fenómenos que dependen de información o señales del pasado, lo que enriquece la toma de decisiones en el diagnóstico o supervisión de sistemas dinámicos.
ahorita con el COVID, lo que pasa es que hay incertidumbre. Pero si se tiene una buena precisión o se conoce la holgura de los parámetros suficientemente bien, se puede predecir mejor. Pero si hay incertidumbre, pues es como si yo te dijera cuánto vale N o cuánto vale R. Si no hacemos mediciones ni pruebas de COVID, como nos decían en un principio, que recomendaban a nivel internacional, pues no se pueden tener los suficientes datos para estar pronosticando con tanta precisión, ¿no? Y bueno, es un tema ya largo, pero a nivel de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, pues hay más nobleza en los sistemas, ¿no? Incluso en el Big Data, actualmente. Bien, mi nombre es Juan Reyes Reyes, estoy para servirles por vía electrónica o si me buscan ahí en la página del CENIDET, el Departamento de Ingeniería Electrónica. Soy profesor investigador, especialidad de control automático. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor. Y'all know y'all can't forget these classics. True pioneers at work right here, putting the West Coast on the map. Well, the West Coast was already on the map. But back in those days, it was just gold prospectors.